Señora, unos cuantos palabras, palabra de manta, agrega de camochón. La señora va a agregar algunas palabras de lo que yo he dicho porque de pronto me he olvidado algunas cosas. Señor Comisión La Verdad. Señores de la Comisión de la Verdad. Señores autoridades. Señores autoridades, yo les saludo a todos y a todos los que están acompañándonos aquí. Les saludo. Yo soy. Yo también voy a contar unos cuantos palabras ya tapas. Algunas palabras. Mi esposo era profesor de Jicamarca. En el trabajo de mi esposo era muy buscado porque era profesor. Los de Sendero Luminoso lo buscaban porque era secretario del sindicato. Entonces empezaron a buscarlo de su nombre, diciendo: ¿dónde está ese terrorista Bernabé Guayua Chumbis? Entonces quemaron mi casa porque no lo encontraron en su trabajo y me más fastidiaban a mí. Nosotros no conocíamos a los del Sendero Luminoso, pero cuando venían nos reunían y como teníamos miedo a morir, le dábamos comida y nos golpeaban. Sufrimos mucho. Mi esposo, al estar en su trabajo, después vino y llegaron los militares. Y después de tanto buscarlo, los soldados me dijeron que mi esposo era terrorista. Yo pregunté a los soldados por qué buscaban a mi esposo. Ellos dijeron que eran terroristas. Éramos terroristas porque le habíamos hecho comer, porque le habíamos recibido a los terroristas. Tenía muchos hijos, varios hijos, y me escapaba con ellos porque ni bien escuchaba el disparo de las balas. Y mi mamá era ciega, y como no veía, ellos pensaban que estaba mintiendo y por eso le pegaban. Entonces, en abril, en el mes de abril, en el 13 de abril, yo llevé a Circamarca la ropa de mi esposo para que se cambie. A las 6 de la mañana llegó mi hija y me dijo: mamá, nos están buscando los soldados, los que visten de verde. No vayas porque nos van a hacer morir. Mira, mamá, nos han pegado a todos, no vayas. Nos hemos escapado de las balas. Dice que eso es bala, no vayas. Yo no creí lo que me decía mi hijo, pero cuando vi bien, en mi pueblo había habido 16 hasta 10 tanquetas. Entonces pensé que mis hijos y todos habían muerto. Entonces me fui. Llegué rápido, en media hora, corriendo a mi tierra. Entonces había un señor y me dijo: no entres al pueblo porque te están buscando para matarte. Yo dije que no temía a nadie porque no había hecho nada, pero fui escondiéndome. Entonces, cuando llegué, los militares estaban jalando a Carlos Misa de sus dos brazos. Entonces los soldados mataron al señor Carlos Misa porque dice que no les habían entregado a los terroristas. A ese joven lo mataron y lo cargaron en un poncho al cementerio y lo enterraron. Entonces toda la gente de miedo tuvieron que decir quiénes habíamos sido los que habíamos hecho comer a los terroristas. Entonces yo me escapé y me escondí en la casa de mi familia.
Pero al amanecer me agarraron y me preguntaron por mi esposo. Y decían que era terrorista. Yo no sabía que era terrorista. Y de allí me llevaron detenida el 14 de abril. Mis primos habían estado en las paredes, pero solamente los miraba y me fui llorando. Y en la tarde también se los llevaron a ellos a Cangallo, delante de la tanqueta. A Rómulo Oré, mi primo, se lo llevaron a Jacinto Misa, a Juan Misa, a Marcelino Quispe, a Mauricio Guayaguya, y a todos se los trajeron. Yo me quedé llorando, ya me estaban cuidando, ya no me dejaron ni a mis hijitos ni a nadie. Entonces me seguían preguntando por mi esposo y yo decía que él trabajaba en Circamarca. Entonces tú vas a estar detenida hasta que tu esposo aparezca, me decía. Entonces me llevaron y me hicieron firmar un papel que decía que era para entregar a mi esposo. Yo no quise y pedí explicación. Yo no conocía a los soldados, yo no sabía quiénes eran los terroristas, perdón. Y yo decía, los soldados de repente tienen cola o cuernos, entonces me pegaron. Yo no quise firmar y me seguían pegando. Yo soy madre de muchos hijos, le decía, yo no puedo firmar. Entonces me amenazaron y me dijeron que era yo terrorista. Y me dijeron que si muere un comunero en este sitio, tú eres la responsable. Me amenazaron y me soltaron. Pero después de una semana, mis hijos habían estado sin comer, habían pedido limosna, porque habían quemado todo, habían quemado nuestras ropas, nuestra casa. Y cuando regresé, lloré mucho por mis hijos. Entonces los busqué y mis artefactos lo habían sacado, lo habían buscado y lo habían quemado. La máquina de escribir, la máquina de coser, la radio, el tocadisco, todas las máquinas se lo habían llevado. Entonces en mi delante se repartieron. Los platos que tenía marcaron para cada uno y se dieron para cada uno. Y yo le pedí llorando que por favor me dejen algo. Y ellos simplemente me respondían que no. Y me pegaban, entonces ya le dejaba. Entonces mi paisano me dijo, ustedes son especialmente con Margarita Esquivel los invitados, porque vamos a bailar en la tarde. Le agradecí y me dijo otro señor que no vayas porque te van a hacer tomar y te van a matar. Entonces no hice caso, no importa morir, decía. Me puse muy fuerte, muy valiente, y esa tarde tenían que hacer una fiesta los militares. De día o de noche vas a estar con nosotros porque te vamos a cuidar, porque a los terroristas ya estamos alejando, dijeron. Cuando nosotros reventemos 3 disparos, ustedes tienen que juntarse, nos dijeron. Entonces, de tanto que me cuidaban, ya no aguantaba y le dije que por favor me dejen ir a la casa de mi familia y a mis hijos. Entonces me mandaron a 2 ronderos y a eso de las 11 de la noche reventó 3 disparos, 3 balas. Entonces allí salió mi sobrino y dijeron que teníamos que reunirnos todos con cuchillos y con lanzas. Mi sobrino salió entonces y casi después de media hora regresó y me dijo, no vayamos, mejor no vayamos porque están matando a los hombres, diciendo. Entonces me puse a llorar. Me dijo, pues, los soldados me dijeron, pues, que yo iba a ser responsable si moría alguien. Pensaba en eso, lloraba mucho y regresé.
y a mis hijitos le dejé con mi mamá. Y me quedé con mi mamá pensando que me iba a defender. Entonces me pegaron después de media hora los militares. Y entonces por encima de todos los muertos me llevaron junto con mis hijos. Mis hijos gritaban y lloraban y me tiraban sobre los muertos y me detuvieron. ¿Quién ha hecho? Me preguntaban. Y yo decía que yo no sabía, yo no entendía. Entonces me echaron llave y se fueron a Circamarca, persiguiendo a los terroristas. Entonces seguramente que allí se llevarían a mi esposo, que hasta ahora no lo he vuelto a ver. Mi esposo, yo no sabía hacer nada, mi esposo me mantenía, a mí y a mis hijos. Después de llevarme a Circamarca, me trajeron casi 30 personas. Y habían recogido de Circamarca 30 comuneros presos. Y a 3 comuneros lo colgaron de los testes y los golpearon delante de nosotros. Y ellos lloraban y gritaban. Y nosotros a nosotras nos pegó el capitán. Nos agarraba de los cabellos y nos lanzaba contra la pared. Nosotros ya no sentíamos ni el dolor. Nuestros hijos, en cambio, lloraban. Solo lloraban. Entonces, el 24 de abril, nos hicieron ir a la plaza. Entonces nos dijeron, ahora a todos hay que hacerlos morir. Nos hicieron formar a todos. Entonces yo pensaba que mejor mis hijos no vean que me maten. Le llevaron a mi primo el 14 de abril y ese día lo habían hecho regresar. Entonces mi primo había estado ya encapuchado y me pidió agua. Entonces yo vi que mi primo no había muerto. Entonces a ese mi primo se lo llevó una tanqueta y en otra tanqueta se llevaron a todos los muertos. A nosotros nos golpeaban en los pies para caminar y nos llevaron lejos, caminando por la orilla del río durante media hora. Entonces llegamos a la comunidad de Circamarca. Cuando vimos, los comuneros habían estado colgados en las orillas del río de las testes. Y ahí nos pisotearon a todos. Se caminaron por encima de nosotros, diciendo que nosotros contemos dónde están las armas de los terroristas. Diciendo que nosotros habíamos matado a ellos, que nos digan, que digamos por qué los habíamos matado. Entonces nos estaban haciendo eso, estaban colgando a los señores, y entonces mi primo se lo llevaron y lo mataron. A eso de las 5 de la tarde nos llevaron a Cangallo, después de habernos golpeado tanto, y nos hicieron dispersar. Se dijeron entre ellos que nos iban a liquidar, y nosotros, cuando escuchamos, no quisimos dispersarnos. Entonces dijimos que por favor nos lleven a todos en grupos. A todos nos metieron a la tanqueta con todo de hijos, al cuartel de Cangallo. Nos llevaron entre golpe y golpe, nos pegaban y nos hicieron llegar a la medianoche. Nos echaron como a costales en el suelo y nos pisoteaban. Nos encerraron en un cuarto. Estuvimos allí, entonces hicieron llegar a los varones presos. Entonces delante de nosotros le hicieron cortar las orejas, los dedos.
Y nos decían que nos iban a hacer igual, que nos iban a hacer chicharrón de nuestras manos, de nuestros dedos. Por eso nos hacían ver lo que hacían a los varones. Ahí estuvimos una noche y a mí me sacaron con mis hijitos. Me sacaron. Vamos a Sircamanta, vamos a sacar presos. Ustedes van a reconocer, me dijeron. Y yo pensaba que habían traído a mi esposo, entonces salí. Me llevaron al baño. Y en el baño 6 soldados encapuchados me violaron. Mi hijito era de 1 año y medio. Mi hijito lloraba. Y a ese mi hijito de 1 año y medio le metieron en la boca algo para que no grite y a mí también. Entonces, yo pensaba que a mi hijito lo iban a matar y agarraba a mi hijo. Entonces solo lloraba. Quedé tendida como muerta y había sangrado demasiado y me baldearon. Yo pensé que mi hijito había muerto. Entonces mi hijito empezó a vomitar. Entonces le pedí que por favor me matara, para que no me sigan haciendo eso, que me mataran. Y ellos me dijeron que era terrorista y me insultaban. Yo estaba detenida, me estaban cuidando, y a mis hijitos varones que lloraban tanto habían venido. Mis 2 hijitos habían venido a preguntar por mí llorando. Entonces yo escuché y cuando vi el dedito de mi hijito, entraron ellos y solo así me dejaron salir. Me llevaron. Cuando pedí agua, me dieron en una lata el agua de lo que ellos... Agua mezclada con orines. Pedí comida para mis hijitos, le echaron polvo y me lo dieron. Señores, yo creo que así me pasé años, así me pasé días contando lo que he sufrido. No podría terminar. Llegué a Huamanga porque no tenía nada. Le hice ropa a mis hijos de maguey, hice pitas y los tapé con ellos. Me presté una liquia, una manta y vine. Mis 2 hijos varones se enfermaron. Entonces el doctor me preguntó de por qué lo había hecho enfermar tanto, por qué no los había alimentado bien. El doctor estaba muy enojado, entonces le conté que durante 1 mes no habían comido. Entonces le pedí al doctor que por favor me los cure a mis 2 hijos. Ese doctor le curó a mis hijos en el hospital. Se quedaron 2 meses. Yo no encontraba ningún apoyo. Tenía mucho miedo de decir, pero ahora, gracias a la Comisión de la Verdad, puedo decir unas cuantas palabras. He vuelto a mi tierra porque no encontraba nada en Huamanga. En el 84, cuando volví, nuevamente los militares estaban. En cambio, ahora cuando vaya, ojalá me quede bien. Esa vez, cuando ya no tenía nada, pedí ayuda
a mis vecinos, me levanté temprano y cuando volví los militares se lo llevaron a mis hijos de lo que estaban durmiendo. Tenía una hijita mayor de 18 años, la otra de 15. A esas dos hijitas se lo llevaron y le habían dicho que yo también estábamos en la plaza. Entonces yo fui a ver y me dijeron que no vaya porque me iban a matar. Llegué escapándome y mis hijos no habían estado, se lo habían llevado a mis hijos, a mis hijas mujeres. ¿Qué le habrían hecho los militares? Eran tan tiernas ellas. Entonces yo lloré tanto y mis hijas no me contaban, solo lloraban. Entonces fui y me presté una ropa porque estaban sin ropa. Entonces los vestí de alguna forma y fui con mi hijito varón llorando a Huancapi. Escondiéndome llegué. Y cuando llegué tenía mi libreta que decía Nemesia Bautista de Huauya. Entonces cuando vieron eso me controlaban con eso y me golpeaban por lo que era de Huauya. Entonces en el pueblo yo le dije al doctor que le habían traído a mi hijo y que le dije al doctor que por favor me lo vea, y él dijo que iba a disimular mientras jugaba, iba a venir, y vino. Entonces fuimos y toda la noche no pude dormir porque estaba preocupada por mis hijos. Los hijos mayores no pudieron estudiar, teníamos mucha dificultad. No terminaron de estudiar. Señores de la Comisión de la Verdad, por favor les pido ayuda. Nuestra voz, por favor, háganos llegar a donde sea. De todos modos, trabajando. De todos modos, trabajando en la chacra. He educado a mis hijos. Ha sacado su título, pero ni siquiera nos dan trabajo. Mi hija se llama Neriga Huauya Bautista, pero ni siquiera consigue trabajo. Todos los que tienen dinero nomás encuentran trabajo. Mi hijo varón es titulado, Luis Huauya Bautista. Es titulado pero no consigue trabajo. De todas formas lo he curado, lo he hecho crecer. Pero les pido que por favor me ayuden y eso es todo lo que les digo. Señora Feliciana Quispe Guamaní, señora Nemesia Bautista Huauya, nosotros aquí, los miembros de la Comisión de la Verdad y todo el pueblo que ha escuchado sus desgarradores testimonios, les agradecemos de todo corazón la valentía de estar aquí presentes y decirnos su verdad. Porque no solamente ustedes como mujeres se han sobrepuesto al dolor que directamente han sufrido, sino también al dolor de toda su familia, y a pesar de todo eso han sabido sacar adelante a sus hijos. Desde aquí nuestro agradecimiento por esa valentía y esa fortaleza, y tengan la seguridad que el testimonio que ustedes nos han relatado no queda en el vacío, sino que pasa a ser parte de la gran investigación de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por su testimonio y todos acá nos solidarizamos con su dolor.